viva Colombia y viva la paz en Colombia. A las señoras y señores miembros, compañeras, compañeros de las delegaciones oficiales que nos acompañan el día de hoy, un inmenso abrazo latinoamericano. A las invitadas e invitados especiales, a los miembros del cuerpo diplomático de organismos internacionales, nuestro afectuoso saludo, pero sobre todo, bienvenidas, bienvenidos, un cálido abrazo del Ecuador, de la patria grande, Latinoamérica, a las compañeras y compañeros representantes de los movimientos sociales nacionales e internacionales que han participado en este encuentro, estudiantes, representantes sindicales, campesinos, obreros, amas de casa, de América Latina, Europa, África y Asia. Bienvenidas, bienvenidos. Voy a tratar de dar algunas ideas, lo dije también en las Naciones Unidas, en forma tal vez más breve, de las cosas que debemos llevar a esa cumbre, que es un gran desafío, significa grandes esperanzas, pero también grandes riesgos, la COP21 en París, porque no solo debe existir nuestro entusiasmo, esa fuerza como la que hablaba Petro, ir masivamente a exigir nuestros derechos a París el próximo diciembre. También debemos ir con propuestas concretas, entendiendo lo que está pasando. Sepan ustedes que en los últimos 50 años las emisiones de CO2 se han multiplicado 3.6 veces, es decir, un crecimiento anual de 2.6%. De mantenerse esta tendencia, en 28 años las emisiones actuales se habrán duplicado. La evidencia indica que el consumo de energía y la generación de emisiones son directamente proporcionales al nivel de ingreso. Es decir, a más ingreso, más riqueza de un país, más emisiones de CO2, pese al adelanto técnico. Los países ricos tienen mejores técnicas, carros más eficientes, industrias más eficientes, pero el nivel de consumo está que en total de todos modos consumen más energía. En otras palabras, es lo que técnicamente se llama que el efecto consumo domina al efecto eficiencia. Pese a ser más eficientes en el consumo de energía, escúchenme bien, porque esto es importante, un habitante de los países ricos emite 38 veces más CO2 que un habitante de un país pobre. 38 veces más emisiones de CO2. Esto es lo que nos lleva a lo que ya decía Bruno, al principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Todos somos responsables de cuidar el planeta, pero hay gente que es mucho más responsable porque está destrozando el único planeta que tenemos, contaminando en gran medida el planeta Tierra. Por supuesto que también hay afectación ambiental ligada a la pobreza, afectación como erosión de suelos, falta de tratamiento de residuos sólidos, etcétera, contaminación de los ríos porque ahí van las aguas servidas de las ciudades. Por eso necesitamos recursos para cuidar la naturaleza, los países pobres, los países en transición hacia el desarrollo. Y paradójicamente esos recursos pueden venir de los recursos naturales no renovables explotados responsablemente. En el país, en mi país, Ecuador, tenemos un gran debate sobre la minería, tenemos un gran potencial minero. Y hay gente que es antiminera y nos utiliza argumentos muy simplistas. Toda mina contamina, en consecuencia no hay que tener minas. Bueno, todo carro contamina, en consecuencia no hay que tener carros. No, hay que elaborar un poquito más, hay que dar argumentos un poquito más inteligentes. Por ejemplo, en Ecuador, de largo, de hecho todavía no tenemos gran minería, la mayor fuente de contaminación del agua dulce son las aguas servidas de las ciudades. Y para remediar ese problema tenemos que invertir miles de millones de dólares que no tenemos. A las finales Evo sí tiene, porque este tiene bastante plata, pero en Ecuador no tenemos. El nuevo Fondo Monetario Internacional de Latinoamérica. Evo la farsa le estamos llamando, por la directora del Fondo Monetario. Sí. Ahí anda haciendo cartas de condicionamiento y todo eso. Pero compañeros, con una minería bien utilizada se pueden obtener los recursos de tratamiento de aguas residuales
y así purificar el agua dulce. Debemos ser muy objetivos en estas cosas, ¿no?, de las aguas marinas superficiales. Por ello, es necesario caminar, y esta es una de las propuestas concretas. Ya lo hicimos en Ecuador, no es imposible, es voluntad, y sobre todo voluntad política de nuestros líderes. Debemos caminar hacia una declaración universal de los derechos de la naturaleza. Y el principal derecho de la naturaleza debería ser el que pueda seguir existiendo, pero también que pueda seguir ofreciendo los medios de vida necesarios para que nuestras sociedades puedan vivir con el summa causai, con el buen vivir. Y esto, compañeros, debe ser otra idea fuerza para evitar ciertos fundamentalismos, ciertos infantilismos. ¿Cuál es esa idea fuerza? El ser humano no es lo único importante en la naturaleza. Hace algunas décadas se creía que lo único importante es el ser humano y no interesaba el resto. No, el resto de la naturaleza es también muy importante. El ser humano no es lo único importante en la naturaleza, pero sigue siendo lo más importante, compañeros. En otras palabras, como lo dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, todo planteo ecológico implica un planteo social, y el principal desafío, la principal responsabilidad para los países pobres o en transición hacia el buen vivir es superar la pobreza. Entonces, el ser humano no es lo único importante en la naturaleza, pero él sigue siendo lo más importante. Y los derechos de la naturaleza implican que pueda seguir existiendo esa naturaleza, esa Pachamama, pero que a su vez permita el buen vivir para cada ser humano. ¿Y por qué esto es tan difícil de lograr dentro de un sistema como el capitalismo mercantil? Porque para el capitalismo mercantil de mercado, lo que no tiene precio prácticamente no existe. Para el socialismo tradicional y el socialismo del buen vivir, el socialismo del siglo XXI, lo importante es lo que tiene valor, así no tenga precio. ¿Qué es valor? Capacidad de satisfacer necesidades, capacidad de ayudarnos al buen vivir. Y hay muchas cosas con un inmenso valor, pero sin precio. ¿Cuál es el valor de la naturaleza? ¿Cuál es el valor de ese bien supremo que hemos alcanzado en América Latina? Y felicito a Nicolás, con el presidente Juan Manuel Santos, por haberse reunido y acceder a nuestra invitación en Quito en días anteriores para arreglar sus problemas con el diálogo. ¿Cuál es el precio de ese bien supremo que hemos alcanzado en nuestra América, que es la paz, solucionar nuestros conflictos sin violencia? Son cosas que no tienen precio, pero tienen un inmenso valor, compañeros. Los bienes ambientales, por ser de libre acceso, no tienen precio. Pudieran tenerlo, ya me voy a referir a aquello, pero tienen un inmenso valor. El aire puro que genera la selva amazónica, ¿qué precio tiene? Pero sin ese aire puro, probablemente la vida en el planeta sufriría graves deterioros. Por eso, el capitalismo mercantil, en su lógica, no va a poder resolver este problema, porque para ellos solamente lo que tiene precio existe, mientras que hay cosas con inmenso valor sin precio, y esos son nuestros bienes ambientales. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra madre tierra, compañeros. Pero también, ¿por qué el capitalismo salvaje, el capitalismo tradicional, no va a poder solucionar este problema desde su lógica? Por algo en que también cayó el socialismo tradicional, y para mí fue el mayor error de ese socialismo tradicional. Propuso una vía más rápida, más justa,
pero para llegar a lo mismo, al materialismo, consumismo, acumulación, industrialización, urbanización, es decir, no disputó la noción de desarrollo con el capitalismo. Este es un aporte del socialismo del siglo XXI. Presentamos al mundo otra visión, otra noción de desarrollo, prestada de nuestros pueblos ancestrales, el buen vivir, el summa causai, que no significa vivir mejor cada día en una locura de acumulación, de crecimiento infinito, que es imposible. Significa vivir bien, satisfaciendo necesidades de base, pero en armonía con uno mismo, en armonía con la naturaleza, en armonía con las demás culturas. Es lo que los chinos están tratando también de definir. Ellos hablan de una sociedad moderadamente acomodada. Estrictamente hablando, no es que están disputando la noción de desarrollo vigente, la están limitando nada más un poco para poder sostenerla. Nosotros vamos más allá. El hombre no se limita a la parte material. Que esos postulados de la economía neoclásica son una barbaridad antropológica por donde la miren. Que las necesidades son ilimitadas y los recursos limitados. Con ese criterio, un ser humano como nuestro querido Pepe Mujica, que ha dicho reiteradamente que no necesita nada más para ser feliz, no existe, porque de acuerdo a la teoría económica, las necesidades deben ser ilimitadas. Son tonterías que nos han llevado a la destrucción del planeta. Insisto, por eso de la lógica capitalista, de la economía ortodoxa, no se va a poder resolver el problema del cambio climático, del cuidado de la naturaleza. Y aunque no lo crean, compañeros, la solución más importante para el problema del cambio climático, el calentamiento global, está también una palabra que define al socialismo. Y esa palabra es justicia. Y en este caso, justicia ambiental, compañeros. El momento en que haya justicia a nivel planetario, que los grandes contaminadores se responsabilicen del daño que hacen, que se compense a los países que sufren los impactos del cambio climático, que se compense a los países que generan bienes ambientales. Esta agresión contra la naturaleza se verá grandemente limitada, porque van a tener que pagar, compensar por sus acciones, porque vamos a tener que cambiar lo que muchos no nos damos cuenta, esta nueva e injusta división internacional del trabajo. ¿Cuál era la tradicional división internacional del trabajo? Que los países pobres produjéramos materias primas, lanas, etcétera, y los países ricos elaboraban esas materias primas y generaban bienes industriales que nos los vendían a nosotros mismos. Pero allá se quedaba el valor agregado, allá se quedaba el empleo, allá se quedaba el mayor ingreso. Eso ha cambiado. Estamos en intentos también de generar nuestra industria, de mejorar tecnologías, etcétera. Por supuesto, nos mandan tecnologías de generaciones anteriores, no tecnologías de punta, de última generación. Eso está cambiando, pero cuidado, ya estamos en otra situación. ¿Cuál es la nueva división internacional del trabajo? Que ellos producen conocimiento, ciencia, tecnología, que privatizan, mientras países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, países de la cuenca amazónica, generamos bienes ambientales que consumen gratuitamente. Y debería ser exactamente lo contrario. Porque ¿qué pasa con el conocimiento, compañeros? El momento en que ustedes tienen un programa de computación, Evo lo tiene, utilice ese programa de computación. Nicolás lo tiene, utiliza ese programa de computación. El hecho de que Nicolás lo utilice no impide que Evo no lo utilice. El rato en que yo me como una manzana,
Evo no se puede comer esa manzana. Si yo utilizo un programa de computación, Evo lo puede utilizar. Es lo que se llama no rivalidad en el consumo. Y cuando algo no tiene rivalidad en el consumo, una vez creado, mientras más gente lo utilice, mejor. Y esa es la característica del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología. Como dice Bernard Shaw, un gran pensador, si yo tengo una manzana, te intercambio a ti, y tú tienes una manzana, e intercambiamos las manzanas, al final tú tienes una manzana y yo sigo teniendo una manzana. Si tú tienes una idea y yo tengo otra idea, e intercambiamos ideas, al final del día tú tienes dos ideas y yo tengo dos ideas. ¿Se dan cuenta? El conocimiento, la ciencia, la tecnología no tiene rivalidad en el consumo. Pero se la privatiza. ¿Cómo se la privatiza? Con patentes. Y en nuestros países hay cárcel si no pagan una patente. Y eso es lo más parecido a la cárcel por deudas, queridos compañeros. Pero no hay cárcel si una transnacional destruye nuestra naturaleza. Por el contrario, los bienes ambientales se destruyen al consumirse, se contamina, se genera cambio climático, pero esos bienes ambientales siguen siendo de libre acceso. Técnicamente puede accederse libremente, al conocimiento también puede accederse libremente en forma técnica. Técnicamente se accede de forma libre. Por eso se ponen barreras institucionales, patentes, leyes que sancionan al que utiliza un conocimiento sin pagar regalías, etc. La gran pregunta, ¿por qué no se hace lo mismo con los bienes ambientales? Más aún, en los bienes ambientales hay más lógica, porque el bien ambiental se destruye cuando se utiliza. El conocimiento lo puede utilizar tú, y no se destruye. Es un bien no rival en el consumo. Mientras más gente lo utilice, mejor. Pueden buscar los pretextos que quieran. La única respuesta, compañeros, es la respuesta del poder. ¿Quiénes son los contaminadores, pero que producen conocimiento, que privatizan, en cambio consumen bienes ambientales libremente? Son los más poderosos. Se trata de un problema político, y para resolver ese problema político se necesita una noción de justicia, compensar valor, compensar los bienes ambientales, firmar Kioto para obligarse a cuidar la naturaleza y compensar a esos países, a esos actores que generan esos bienes ambientales. Lamentablemente, queridos compañeros, en el siglo XXI, la justicia sigue siendo todavía la conveniencia del más fuerte. Para graficarles un poquito de lo que estoy hablando, por un instante, imagínense que la solución sea la inversa. Perdón, que la situación sea la inversa. Que los contaminadores, los grandes contaminadores, fuéramos Ecuador, Bolivia, Venezuela, Cuba, y el que tuviese la selva amazónica fuese Estados Unidos o fuese Europa. ¿Quién puede dudar que hace rato hasta nos hubieran invadido para exigirnos una justa compensación, entre comillas, ¿verdad? Y todo en nombre de civilización, justicia, derecho, etc. Pero como la situación es la contraria, ni siquiera firman Kioto y siguen consumiendo libremente nuestros bienes ambientales. Solo compensando el consumo de bienes ambientales no tendríamos ya más necesidad de financiamiento para el desarrollo. Y aquí otra idea fundamental para cualquier debate sobre sostenibilidad: la conservación en países pobres o en países con pobres no será posible si esta no genera claras y directas mejoras en el nivel de vida de su población. Yo no le puedo decir a una familia pobre, sin empleo, sin ingreso, que vive al lado de un bosque, no cortes el bosque. Si no recibe un beneficio de ese bosque, lo va a cortar para alimentar a sus hijos, compañeros. No aceptemos
el rol que nos quieren dar de guardabosques gratuitos del mundo, como decía Evo, en las Naciones Unidas, para que la sostenibilidad pueda mantenerse en el tiempo, la conservación de la naturaleza. Debe haber beneficios directos para nuestros pueblos, sobre todo para los más pobres. Les insisto, esto es lo que dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social. Y el acceso a la ciencia y tecnología, no solo por lógica, porque no hay rivalidad en su uso, pero además, frente a la conservación del planeta, es vital, sobre todo para los países pobres, para su lucha contra el cambio climático y contra la misma pobreza. Por eso es indispensable declarar, sobre todo, a las tecnologías, y este es un punto que debemos llevar a la COP21, declarar a las tecnologías que mitiguen el cambio climático y sus respectivos efectos, es necesario declararlas como bienes públicos globales, garantizando su libre acceso, compañeros. Y les dije, la solución es justicia. Esa justicia también implica que los países más contaminadores reconozcan el daño que ya han hecho en nuestros países, con el saqueo de los recursos naturales, con la propia contaminación, etc. Y por eso es necesario también luchar por ese tribunal internacional para cuantificar y obligar a pagar la deuda ecológica que tienen los países más ricos. Pero sobre todo, evitar que esa deuda siga creciendo. Porque no es cuestión en la lucha contra el cambio climático de ricos o pobres. Si esto sigue así, en el mediano o largo plazo, todos seremos pobres si es que puede subsistir la vida en el planeta. Y aquí otra paradoja. Hay tribunales de deuda para deuda financiera. Hay tribunales arbitrales para proteger no los derechos, muchas veces los abusos de las transnacionales. ¿Por qué no hay tribunales para algo tan fundamental como establecer la deuda ecológica, los responsables del daño al planeta, que se compense a las víctimas de ese daño y sobre todo que no se siga dañando al único planeta que tenemos? Todo responde a poder, compañeros. Por esto es básicamente, esta lucha no es solo técnica, es una lucha política. A finales de este año estaremos en la 21ª conferencia de las partes, COP21, de las Naciones Unidas en París. Si en esta conferencia fracasamos y no logramos acuerdos vinculantes para proteger este único planeta que tenemos, podría empezar el entierro de nuestra civilización. Pero como dije en las Naciones Unidas hace un par de semanas, si alcanzamos la victoria, si logramos esos acuerdos vinculantes, si logramos el compromiso de los países más contaminadores, que también son los más poderosos, es decir, se trata de una lucha política en función de la justicia ambiental, pero si logramos esa victoria, celebraremos la conferencia 22 con el cántico del primer manifiesto ecológico, escrito en el año 1225 por San Francisco de Asís, que cantaba, decía el santo, por el hermano viento, por el aire, la nube, el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos vamos a vencer, compañeros. Hasta la victoria siempre. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva la patria grande! ¡Que vivan los pueblos del mundo!
Palabras de nuestro hermano presidente de la República del Ecuador.